con Marta a Masada. Masada es en medio del desierto de Judea, es una gran fortaleza que está en medio del desierto que hizo Herodes el Grande para un palacio que era para ir a descansar, pero también un palacio por si pasaba algo, llevaba a su familia ahí. Es en medio de una meseta, en medio de una montaña, y entonces cuando cae mucha agua ahí, caen a veces, a pesar de que es un desierto, cuando cae mucha agua, y entonces ellos tenían canales donde iban a cisternas adentro de la montaña, donde iban a tener agua, a pesar de que puedan estar rodeados de ejércitos. Y tenían depósitos de comida, etcétera, etcétera. Cuando Flavio Silva, cuando Tito va a cercar Jerusalén en el año 70, pide que, ahí fue una guarnición romana, pide que la guarnición romana vaya para Jerusalén. Y Masada es tomada por unos 900 judíos. Van, destruyen Jerusalén tal cual Jesús lo había profetizado en Mateo el capítulo 24, destruyen Jerusalén y entonces le dice a Flavio Silva, un general del ejército, por favor vayan a Masada. Yo tenía diapositivas de todo esto, ahora no las traje. Vayan a Masada y cérquenla porque no quiero que ningún judío, haya un foco de judíos para una revuelta. Y hacen 8 campamentos, pero no podían subir. Y entonces hicieron una obra de ingeniería, de construcción, un gran terraplén que vinieron con ingenieros y empezaron a construir un terraplén para llegar hasta Masada. Y eso, imagínense los 900 personas allá arriba viendo que finalmente ellos iban construyendo con mucha paciencia, etcétera, etcétera, moviendo piedras, tierra, me imagino que había toda una obra de ingeniería allá abajo y ya se daban cuenta que ellos iban a caer. Eleazar ben Yair, que era el líder judío ahí arriba, reúne a todos cuando veía que Masada ya iba a caer, los reúne a todos en una pequeña sinagoga que habían hecho ahí y les dijo a todos, es mejor morir libres que vivir esclavos. Y entonces dijo, cada jefe de familia va a tener que matar a su familia. Y cuando terminen todos, iban a quedar 10 personas, sacaron suertes, iban a ir matándose uno a otro y el último se iba a suicidar. Es mejor morir libre que vivir esclavo. Dice, cuando entren los romanos van a ver que va a haber agua, va a haber comida, no va a haber personas, pero vamos a haber muerto con dignidad. Antes de subir hasta allá arriba, nos pasaron la película abajo de lo que significa, la explicación esta, en 8 minutos. Cuando terminó esos 8 minutos yo estaba emocionado. Y me acuerdo que ahí van a jurar la bandera el ejército israelí y gritan, Masada no va a caer de nuevo. Y entonces cuando yo vi todo eso y voy arriba, porque a veces nosotros tenemos una visión muy reducida de lo que es la vida, la historia, Dios, la gente, etc. Yo dije, me replanteé mi propia libertad. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es libertad? Porque los hijos de Dios deben ser libres. Dice, el versículo que hicimos, ¿qué dice? ¿Qué dijo el versículo que leyeron de... Permaneced firmes en la libertad con que Cristo os libertó y no volváis a hacer al yugo de la esclavitud. ¿Qué es la libertad? La verdad os hará libre. Muy bien, pero ¿qué es la libertad? Cristo es la libertad, pero ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo entiendo yo la libertad? No tener ¿qué? Muy bien, no tener ataduras. ¿Qué más? Cuando Dios me perdona soy libre. ¿Y cómo puedo definir esa situación? Ahora, yo soy libre cuando yo puedo decidir, ¿soy libre? ¿Sí o no? ¿Un esclavo no decide? No. Un esclavo cuando se levanta a la mañana, vamos a decir un individuo que es drogadicto, se levanta y dice, voy a desayunar. ¿Puede desayunar? ¿Decidió? Sí, pero decidió sí, a ver. Es el poder de decidir. Ahora, y ahí viene la pregunta, ¿una persona que es esclava puede decidir o no puede decidir? No, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, soy esclavo de mi pasado, ¿yo puedo decidir levantarme hoy y venir a la iglesia, sí o no?
Sí, entonces pueden decidir, los esclavos pueden decidir, ¿sí o no? Depende. Fíjense que cuando nosotros empezamos a definir se nos complican las cosas. Cuando voy a las iglesias y le digo, bueno, vamos a definir el amor, todo el mundo define bien. Cuando empiezo a preguntar, todo el mundo empieza a decir, bueno, la verdad que no sé. Cuando definimos fe también, comenzamos con un versículo bíblico. Todo el mundo sabe, la fe, la sustancia, las cosas que se esperan, las demostraciones. Pero ¿cómo se come eso? Bueno, es la sustancia de las cosas que se esperan. Pero ¿cómo es eso, la sustancia de las cosas que se esperan? Explíquenmelo. Y ahí empezamos a patinar. Nosotros podemos pensar que la fe, que la libertad es una posibilidad de elección. O podemos pensar que es un estado. ¿Es un estado o una posibilidad de elección? Es un estado, muy bien. Por eso dice la Biblia, permaneced en la libertad. La libertad es un estado que permite una posibilidad de elección. Ahora, el esclavo es otro estado que también deciden, pero esas decisiones están determinadas por su propia esclavitud. Nosotros podríamos decir que nosotros somos esclavos cuando algo me impide crecer. Si yo estoy con Dios, yo no tengo límites. Yo crezco. La libertad se da en los parámetros que Dios creó. El hombre verdaderamente libre era en el Edén. Cuando el hombre peca, pierde su libertad y pasa a ser esclavo de las circunstancias de la vida. Y yo ya vine ya unos años atrás y yo ya expliqué eso y lo voy a decir ahora solamente en una frasecita, y si no se acuerdan, tengo que volver a explicárselo todo de vuelta otra vez. Pero entonces, lo primero que tuvo el hombre cuando pecó, ¿cuál fue el pecado? Desobediencia. Entonces, obedecían y se salvaban, y desobedecían y se perdían. Entonces, nosotros somos salvos por obedecer. ¿Cómo? Pero entonces, ¿cuál fue la tentación? ¿La tentación fue desobedecer? ¿Qué le dijo Dios? O sea, ¿la fe por dónde viene? ¿Y el oír por dónde? La palabra de Dios que había dicho, si comen de esta fruta, ¿qué va a pasar? ¿Existe la muerte? ¿Existía la muerte? Entonces, pues la fe por dónde viene? ¿Y el oír por qué? Si Dios dice que la muerte existe, ellos por fe la tenían que ver. ¿Dónde fue la tentación? ¿Satanás le dijo coman del árbol o le dijo no morirás? ¿Dónde atacó? ¿A la fe o al árbol? A la fe. Una vez que ellos dejaron de tener fe, que es vivir en función de la palabra de Dios y vivir en función de Dios, entonces la mujer vio que el árbol era bueno. ¿Por qué? Porque lo que no seguía por fe, seguía por vista. Y entonces cuando yo no... Y anoche estoy ampliando un concepto que vimos anoche. Cuando yo no pongo la vista en Dios, pongo la vista en las cosas que se ven. Y las cosas que se ven siempre me esclavizan. Y entonces vio que el árbol era bueno, comen, hay una desobediencia, pero a partir de una falta de fe y una alteración de la ruptura, y entonces ahora los síntomas que tienen no son síntomas de enfermedad física, sino síntomas de enfermedad mental. Se ponen ansiosos, tienen miedo, se esconden, etcétera, etcétera. Y ahí viene todo el seminario que yo ya di la otra vez. Y quedan esclavos de las circunstancias. Entonces tenemos la libertad, estaba en el Edén, ahora la esclavitud está post-Edén. Y Dios tiene que hacer algo de nuevo para libertarlo. Para libertarlo tiene que poner de nuevo fe en ellos. Y para eso tiene que hablar de nuevo. Y dice, yo me encargaré del problema de ustedes. Pero ellos no lo podían ver. Con los ojos, tenían que verlo ¿cómo? ¿Por qué? Por la fe. Y entonces vuelven ahora a través del sacrificio, etcétera, etcétera. Y entonces ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, el capítulo 12, cuando tenemos claro qué es el concepto de libertad y de esclavitud. En Éxodo, el capítulo 12 y 14, etcétera, ahí están el pueblo de Israel que sale de Egipto. Sale de Egipto, habían sido 400 años esclavos. Lo único que conocían era la esclavitud. No conocían otra forma de vida. Y Dios decide sacarlos.
Nosotros somos esclavos a veces, y ayer lo dije, de nuestras culpas que tienen que ver con el pasado, de nuestras ansiedades que tienen que ver con el futuro. Somos esclavos de tradiciones. Somos esclavos de las estructuras familiares que traemos, que nos impiden ser libres a veces, porque, y eso yo ya también creo que lo di acá, familias enfermas o familias que enferman. Como nosotros a veces nacemos en familias que están enfermas, no nos damos cuenta y llevamos la enfermedad a nuestra propia familia y la vamos pasando de familia en familia, de generación en generación. Formas de ver la vida que son enfermizas, formas de ver la religión que son esclavizantes. Yo he ido a iglesias donde están peleándose por si tiene que haber púlpito o no. Hermano, eso no es importante. A veces si ponemos la pared de rojo, la pared de blanco y nos peleamos porque el rojo es el color del infierno y otro saca una cita que dice no, el rojo es el color de la sangre de Jesús y empezamos a pelear si el color si el color lo otro y si podemos, si no podemos, hermano, eso es esclavizante. Si vamos a cantar doxología o no lo cantamos, un día que no nos cantamos doxología, nos cortamos las venas, decimos algo, no, vamos a morir apedreados por el fuego del cielo. No hay nada en la Biblia que diga que hay que cantar doxología. Pero nosotros hacemos de esas cosas las grandes cosas de la vida religiosa y somos esclavos. Yo no digo acá que está mal o que está bien. Lo único que digo es que a veces pensamos, esas cosas nos toman la mente y nos impiden crecer. Si usted no está creciendo, si usted está con Dios, vivimos en la boca se me traba, en un continuo crecimiento. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios y estar estancado, ser el mismo siempre, estar siempre haciendo las mismas cosas de la misma forma, de la misma manera. Vamos a cantar el himno 4. Cante cuánto dista Canaán. No, y cantamos y no hay alegría, no hay ¿por qué? Porque así son las cosas. Hermano, yo tengo un Dios que es el Dios del universo, no tiene límites. Si mi mente está conectada con ese Dios, no hay límites de crecimiento. Imagínense una iglesia tomada por Dios. Pastor, yo le digo, si Dios toma esta iglesia, usted no controla la iglesia, la controla Dios. Si esta iglesia es controlada por Dios, no van a poder controlar la gente que llega a esta iglesia. Van a tener que dejársela a Dios. Y que Dios haga el que ustedes van a amar y van a servir y van a predicar, pero no van a poder controlarlos. Y van a llegar gente de todo tipo y gente con un montón de problemas y van a venir y van a venir vestidos de cualquier forma, pero van a estar acá buscando a Dios. Déjenle a Dios las transformaciones. Ustedes solamente no dejen que nada limite el crecimiento. No sé si estoy siendo claro. Y acá esta gente estaban esclavas, se habían acostumbrado a estar esclavos. Y Dios traía a un individuo, Moisés. ¿Moisés fue esclavo o fue libre siempre? Fue libre. Moisés nunca fue esclavo. Porque tú, si quieres liberar a tus hijos, si quieres liberar a tus nietos, y digo nietos ahora porque yo soy abuelo. Antes ya no hablaba de nietos, ahora sí hablo de nietos. Si quieres liberar a tus nietos, quieres liberar a tus hijos, quieres liberar a los hijos de tus hijos, tú tienes que ser libre. A veces queremos con una religión de esclavitud que nuestros hijos sean libres. Y el hijo dice, ¿qué? ¿Vos pensás que yo quiero ser como vos? Que no te veo feliz, que te veo amargado, que te veo obsesionado, que te veo... O sea, yo no quiero eso. Si Dios es eso, yo no lo quiero. Para poder liberar, tú tienes que ser libre primero. Y lo que voy a decir ahora voy a sintetizarlo porque tengo otro tema, pero no lo digo para volver, Yo lo digo para mostrar que la Biblia es infinitamente inagotable. En el capítulo 12, nosotros tenemos la última plaga. ¿Cuál fue la última plaga de Egipto? La muerte del primogénito. ¿Era para los egipcios o era para todos? Era para todos. Y entonces Dios les dice, miren, ustedes va a haber un juicio, porque era un juicio. Les va a tocar a ustedes también.
Pero si ustedes quieren ser salvos, tienen que sacrificar un cordero, comérselo y poner la sangre en el poste de afuera. ¿Usted qué hubiera hecho? Que a usted vengan y le digan eso, porque ustedes conocen la historia, entonces parece que todo es muy simple, todo es muy fácil, todo es muy... Que venga y digan, Dios dice. ¿Y quién le está diciendo esto? Un tal Moisés que vino de 40 años, que se escapó y ahora está volviendo y quiere venir a liderarnos a nosotros. Vaya, dice, Dios dice que hagan esto. Es una locura. Que van a morir los promogidos porque si hay que el poste está marcado con sangre, ¿sí o no? Es una locura. Pero ¿qué había que tener? Fe. Si Dios dice, yo lo veo. Imagínense toda la familia reunida. Este capítulo es impresionante, porque acá hay 7 principios de integración de fe y religión en la familia, pero no los voy a dar hoy. Pero sí les voy a dar dos detalles. No me está frisado esto. ¿Me haces un clic? Número 1. Dios, antes de que ellos, para poder ser libres... quizá está apagado. Estaba apagado. Elemental, Watson. Para poder ser libres, Dios tenía que explicarles algo. Ustedes no son libres por sí mismos. ¿Ok? Lo primero, lo que les quiso decir Dios, no hay liberación sin la sangre. Y ustedes hoy tomaron la sangre, el símbolo de la sangre. No hay liberación sin la sangre del Cordero. No la hay. No la hay. ¿Y esa sangre dónde se ponía? ¿Adentro o afuera de la casa? Afuera. Entonces, ¿la salvación dónde está? ¿Afuera o adentro? ¿Está dentro suyo o está fuera suyo? ¿Está afuera o adentro? Esto es clave, porque ¿saben qué? Los católicos dicen que está afuera y adentro. La salvación es un hecho externo al hombre. Por eso les dijo, pongan la sangre afuera. Es Cristo Jesús, es un hecho completo. No tienen ellos que hacer más nada que poner la sangre afuera. Cuando pasaba el juicio, y ahora tomen lo que hablamos anoche del juicio y lo que... Cuando pasa el ángel, no está viendo quién es Henry Barrios que vive adentro, sino está viendo la sangre que está afuera. Entonces el juicio es, hay sangre afuera, son salvos los que están adentro. Punto. El juicio es muy simple. El juicio es en Cristo, no es fuera de Cristo. No me juzgan a mí, juzgan la sangre de Cristo si yo la he aceptado como plena para salvarme de la muerte. Una vez fui a Cuba y voy a predicar a una iglesia y de repente pregunto, ¿cuántos le tienen miedo al juicio? Y me levantó toda la iglesia la mano. Y dije, acá tengo que cambiar el sermón. Y tuve que hablar de estas cosas para mostrar que el juicio es extraordinario. Yo no estoy preocupado por el juicio, porque el juicio es algo hecho en Cristo Jesús. Yo pongo la sangre afuera de mi casa y yo me salvo sin necesidad de poner nada mío. Ahora, si no tienes la sangre, el ángel entra, el juicio entra, y no hay más nada que la paga del pecado es muerte. No, ellos no podían ser libres sin entender esto. No podían ser libres sin entender esto. Y lo otro es que todos somos iguales frente a la sangre. No es que el ángel pasaba y decía, no, acá vive Henry Barrios. ¿Y qué hizo Henry Barrios? No, Henry Barrios, pero este no tiene la sangre. No, tranquilo, ese predicó en Hialeah Spring. Hialeah Spring era la iglesia más santa de Miami y ahí predicó él. Se salva por eso. No, yo soy hijo de pastor. Dice, no, acá este es hijo de pastor también. No, todos somos iguales. La sangre nos nivela a todos. No hay conferencia, ni asociación general, ni presidentes, ni secretarios, ni administradores, ni nada. Todos somos iguales. Qué extraordinario. Y ellos tenían que entender eso. Cuando entendieron eso, Dios los saca.
Termina la Pascua, ellos comen la Pascua y Dios los saca con mano poderosa. Y dice la Biblia que salieron como 600.000 hombres y también toda clase de gente, en el capítulo 12, versículos 37 y 38, todos estaban contentos, todos tenían alegría, todos querían a Moisés el pastor. Este pastor es extraordinario. La conferencia por fin nos manda un pastor extraordinario, dice. Nos saca todo. Imagínense que cuando ellos se van, todos los egipcios le empiezan a dar, toma $10.000, con tal de que se vayan, $10.000, 15.000, $100.000, le hacen un cheque, le dan oro. ¿Quién no quiere irse? Todos estaban felices de la vida. Todo el mundo estaba contento. Pero ¿saben qué? Dios, después de la liberación, no deja al pueblo sin conducción. Lo mismo que anoche en el Salmo 32, sobre ti fijaré mis ojos. Primero, liberación. Luego, sobre ti fijo mis ojos. Él dice, versículos 21 y 22 del capítulo 13, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna de nube estaba durante el día, y de noche la columna de fuego nunca se apartó delante del pueblo. Dios siempre conduce al pueblo que libera. Dios no te deja solo, Dios te libera, pero ahora te dice, ¿sabes qué? Yo ahora te voy a conducir. Vas a estar debajo de una nube. Y nosotros cuando éramos chiquitos nos explicaban esto, ¿no? Y a la noche ponían en las bellas historias de la Biblia como un fuego así, como si una hornalla se prendiera sin nada abajo. No, fue un fenómeno meteorológico que parecía fuego. La nube, que yo estuve por esos desiertos, es totalmente milagroso que haya una nube. Ahora estamos debajo de la nube, ahora llega la noche y con la luz, yo me imagino, con la luz de la luna, que es la luz del sol reflejada en la luna, más la nube, era como que había una gran columna de fuego que los protegía de noche. Y usted dice que no había un fuego así que se prendía como una hornalla de noche, así. ¿Usted piensa que si fuera eso, el pueblo de Israel se hubiera rebelado tantas veces? Dios utiliza los fenómenos naturales. Y usted lo explica a su manera. Porque el que explica, la palabra no es la que Dios le está dictando. Él tiene que poner en sus propias palabras lo que puede expresar lo que estaba pasando. Y ahí estaba Dios para guiarlos. Y si ustedes ven, dicen que ellos, en el capítulo 14, versículo 1, dice, y 2, y el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas que den vuelta y acampen frente a Fiarot, entre Migdol el mar, junto al mar, frente a Baal-Zephon. Y entonces ustedes ven, porque acá viene un concepto clave, ¿en este versículo hay un concepto clave? Sí, hay un concepto clave en este versículo. Dios los guía y Dios les dice dónde ir. Porque cuando tú estás bajo Dios, Dios te dice dónde estar y dónde ir. Y si tú estás bajo Dios, no tienes nada que temer. Pero si nosotros tememos es porque no pensamos que Dios está dirigiendo nuestra vida. O sea, si yo tengo la plena convicción de que Dios dirige, yo no tengo miedo. Nosotros salimos de acá anoche y íbamos en el carro hablando de estas cosas. Y Marta me decía, el que está con Dios es valiente. Porque no es presuntuoso, pero no está cuestionándose las cosas de la vida. Y yo ayer le expliqué más o menos un poquito cómo fue nuestra vida acá, cómo Dios nos sacó. Pero ¿saben qué? Siempre estuvimos en paz porque sentíamos la dirección de Dios en cada paso. A pesar de que estábamos dejando todo y acá no estábamos teniendo nada. A pesar de tener todo el reconocimiento allá y acá, éramos nadie cuando llegamos. Y Dios cambia nuestro destino. Pero cuando tú estás con dirección, tú no cuestionas. Y si ustedes ven el mapa, y acá está lo importante de este versículo, si ustedes ven el mapa, para ir de Egipto, acá vamos a decir, lo estoy viendo de frente yo, de Egipto a Canaán, es derechito, bordeando el mar Mediterráneo. Pero Dios los estaba mandando hacia el sur, al medio del desierto, a un lugar donde no era la ruta a Canaán. Pero como todos estaban contentos, todos llevaban dinero en el bolsillo, todos llevaban oro, nadie cuestionaba. El único que cuestionó fue Faraón,
que Faraón dice, estos son tan tontos que se están encerrando en el desierto. Ahora entienden por qué Faraón se envalentona para perseguirlo. Estos no saben ni a dónde van. Pero ¿quién los estaba dirigiendo? ¿Saben qué? Yo te voy a decir algo. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Para tú llegar a Canaán no es tu camino, es el camino por donde Dios te mande. Y usted a veces va a decir, ¿y por qué le pasa esto? ¿Qué te importa? Si estás en manos de Dios, todo lo que te pasa es para tu bien. Punto. Si ese es el camino que Dios te hace transitar, es el camino a Canaán para ti. Porque Dios no va a guiarte por los caminos que tú piensas, porque los caminos que tú piensas siempre son equivocados, aunque sean lógicos a la mente humana. Viene un cáncer. Duele. Pero ese es el camino. Ese es el camino. No, Señor, sácame el cáncer. Y empezamos, y nos morimos igual. Y a veces nos morimos angustiados porque pensamos que Dios nos tiene que sanar. Y si ese es el camino para llegar a Canaán,
Te agradezco por haber sintonizado la iglesia Hialeah Springs Spanish, ubicada en Hialeah Gardens, en el estado de la Florida, Estados Unidos. Este es un ministerio dedicado a servir a los hijos de Dios, a ustedes. Y a veces los hijos de Dios se encuentran cerca o muchas veces se encuentran lejos. Donde quiera que te encuentres hoy, quiero recordarte que Jesús te ama y tiene un plan para tu vida. Nosotros quisiéramos ayudarte a descubrir ese plan de Dios para ti. Puedes contactarnos a la información que aparece en pantalla. Yo soy el pastor Alberto Valio y te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima.